me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Hoy me desperté. Amén. Vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. Amén. Dice de esta manera, 3 del 8 al 10. Amén. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo aquel árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amén. Oramos al Señor en esta hermosa noche. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, bendito en esta hora, estamos una vez más clamando a tu santo nombre en esta noche. Después de haberte alabado y haberte glorificado, Señor, a través de estos cantos, te damos gracias, Señor, porque tu presencia se ha dejado mover en cada uno de nosotros en este lugar, Padre Santo. Sabemos que tú estás aquí en esta noche, una vez más, Padre bendito, después de bendecirnos a través de esta alabanza, Señor, estos cantos que te cantamos, ahora sabemos que también estás aquí para darnos, Señor, de tu palabra, para alimentarnos una vez más, Señor, de esta palabra que nutre nuestras vidas espirituales, que nutren también nuestra vida, Señor, para poder seguir adelante en el camino que nos has puesto, en el camino que tú nos has mandado, Padre bendito. Sabemos que cada día tú nos enseñas nuevas cosas, cada día tú nos revelas, cada día nuevas cosas también, Señor, para que nosotros sepamos, aprendamos y también podamos ponerla por obra y también poderla compartir con los demás. En esta noche, Padre, no dudamos que tú hablarás a nuestras vidas, hablarás a mi vida, Señor, y a este pueblo que está reunido acá en esta noche. Te pedimos, Padre bendito, que seas tú haciendo todo, Señor, en esta hora. En este momento te dejo el lugar, Padre, para que seas tú hablándonos y que todo lo que salga, Padre bendito, en esta noche de esta palabra, Señor, sea de edificación para nuestras vidas espirituales y que siempre, Padre, podamos también ponerla por obra en donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Así te lo pedimos, Señor, en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Pueden ocupar sus lugares, mis hermanos. En esta noche vamos a reflexionar en este mensaje, en este pasaje de la palabra del Señor. Amén. Vamos a reflexionar en este pasaje que le puse como título Resultados de la conversión. Resultados de la conversión se llama este mensaje de esta noche, que iniciamos con este pasaje de Mateo capítulo 3, versículos 8 al 10. Amén. En el libro que acabamos de leer en Mateo, capítulo 3, versículo 8 al 10, es alguien que está predicando el Evangelio, que está hablando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de ustedes sabe quién es el que está hablando ahí? ¿Quién? Es Juan el Bautista. Amén. Que vino a preparar el camino del que había de venir detrás de él, que era nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista predicando a todo el pueblo, a los que se acercaban a oír este mensaje, a los escribas, fariseos, saduceos, todos los que llegaban a escuchar estas palabras, él se las decía y les decía tal y como la palabra del Señor era. Amén. Ahí él no andaba con disfraces, tapando las cosas, él les hablaba y les decía las cosas como tenía que ser. No los andaba consintiendo y diciéndole no se preocupen, las cosas están bien, ustedes hagan las cosas como puedan hacerlo. Él venía a hablarle la palabra que le había encomendado nuestro Dios, tal y como tenía que hablarla. Amén. En el verso 8 dice del capítulo 3, Juan el Bautista hablando, dice, le decía a los escribas, fariseos, a todos aquellos estudiosos de la ley, aquellos que eran según muy intelectuales, muy apegados a la ley, aquellos que realmente según seguían las leyes de Dios como al pie de la letra, él les hablaba y les dice en el versículo 8, Juan el Bautista, y a todos los que escuchaban le dice de esta manera: haced pues, ¿qué les dijo? Frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Por qué les decía él estas palabras? Porque muchos decían que estaban arrepentidos, que se habían arrepentido y que estaban siguiendo la voluntad de Dios, estaban haciendo la voluntad de Dios y decían que estaban agradando a Dios, pero Juan el Bautista sabía claramente que nada más era de labios, pero por obras no estaban haciendo nada. Por eso Juan el Bautista le decía: haced pues frutos dignos de
arrepentimiento. ¿De qué fruto les hablaba Juan el Bautista? Dice, dignos de arrepentimiento. Frutos que demostraran que realmente había un arrepentimiento ¿en qué? En sus vidas. Amén. Por eso el mensaje de esta noche le puse como título resultados de la conversión. Cuando alguien se convierte a nuestro Dios, cuando alguien viene a los pies de Cristo, dice Pablo en su palabra, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces Juan el Bautista por eso les decía a ellos, haced frutos dignos de arrepentimiento. Muchos porque eran todavía descendientes de Abraham, que fue el padre de la fe en el pueblo de Israel. Dicen muchos de los fariseos, de los que estaban ahí, de los estudiosos, decían, si nosotros somos hijos de Abraham, verso 9, nosotros también servimos al mismo Dios porque somos descendientes de Abraham. Abraham fue el padre de la fe, hombre que tuvo mucha fe en Dios, que le sirvió, que le agradó al Señor, que fue de agrado a nuestro Dios. Así que también nosotros somos descendientes de Abraham y por lo tanto también adoramos y servimos al mismo Dios y también estamos al servicio del Señor. Pero más sin embargo Juan el Bautista sabía que no era así, porque solamente era ¿de qué? De palabras, y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en el verso 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos, ¿por qué? Por padre. Dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún ¿de qué? De estas piedras. Amén. Ahí Juan el Bautista le decía, él sabía y conocía los pensamientos de estos varones que pensaban dentro de ellos. Decía, si nosotros somos hijos de Abraham, también tenemos, ahora sí, agrado delante de Dios por Abraham vuestro padre, porque somos descendientes de él. También somos judíos, también somos del pueblo de Dios, por eso también somos vistos con agrado delante de Dios. Por eso les dice Juan el Bautista, no penséis entre vosotros que por esa razón, nada más que por son hijos de Abraham, están haciendo las cosas de Dios como debe de ser, o con el puro hecho de ser hijos de Abraham, ya cumplieron. No, dice, no es así. Tienen que hacer frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Tienen que demostrar que verdaderamente hubo un arrepentimiento en su vida. Amén. Por eso es que Él les dice esta palabra, haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ahí es donde entra la palabra del Señor a través de Juan el Bautista, hablar a la humanidad, hablar al pueblo, hablar a todos en ese momento, a todos, pero era más ese mensaje a aquellos que sentían más intelectuales, más conocedores de las cosas de Dios, pero realmente eran los más equivocados, los más torcidos, los más desviados. ¿Y qué pasaba? Juan los conocía y por eso les decía la palabra tal y como era. Verso 10 dice, y ya también el hacha está puesta, dice, a la raíz ¿de qué? De los árboles. Ya está puesta, dice la hacha, dice, a la raíz de los árboles. ¿Para qué está puesta? Para cortarlos, para echarlos para abajo, dice, para tumbarlos, dice, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿dónde? Al fuego. Todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado al fuego. ¿Qué es lo que les estaba dando a entender Juan el Bautista a estos varones, a estas personas? Que si no demostraban que realmente habían cambiado, había habido un cambio en su vida, que no demostraban que había un arrepentimiento verdadero en su vida, la hacha, dice, ya estaba puesta, ¿qué? Al pie del árbol, que iban a ser cortados, iban a ser echados al fuego, que no iban a tener parte del reino de Dios. Amén. Vámonos rápidamente a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos a ver de qué fruto hablaba Juan el Bautista. Le decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Gálatas 5, versículos 22 en adelante, vamos hasta el 26, creo, 5, 22, 26. Voy a leerlo y ustedes me van siguiendo con la mirada. Fíjense de qué fruto le decía Juan el Bautista, de qué fruto le preguntaba, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Verso 22 del capítulo 5 de Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. Los escribas fariseos, ¿qué era lo que ellos se regían? Los que eran bien conocedores ¿de qué? De la ley. Ellos estaban al pendiente de que nadie infringiera ¿qué? La ley. Estaban atentos a que nadie pudiera violar la ley. Eran muy conocedores de la ley y querían que la ley se llevara al pie de la letra.
Por eso ahí en Gálatas le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, y de ese fruto es que hablaba Juan el Bautista, ahí que les decía, dice el verso 22, el fruto ¿de qué? Del Espíritu es, y empieza a enlistar, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese fruto era lo que le estaba hablando Juan el Bautista, hacer frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Ellos predicaban y decían, nosotros le servimos a Dios, nosotros somos hijos de Dios porque somos descendientes de Abraham, el padre de la fe. Pero más sin embargo en ellos no había ¿qué? Muestra de que realmente eran hijos de Dios. No había aún ¿qué? Una conversión. Arrepentidos y convertidos, le dice Juan el Bautista. Arrepiéntanse y conviértanse, porque son dos cosas que nos van a hacer entrar en el reino de Dios. Hay dos cosas que nos van a hacer poder ser parte de ese reino, que es el arrepentimiento y que es la conversión. Una cosa es que te arrepientas, aceptes a Cristo en tu corazón y digas en tu corazón, me arrepiento de todo lo malo que he venido haciendo, que he hecho, y me arrepiento de todo lo que hice, de mis pecados, pero de ahora en adelante voy a tratar de vivir conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu palabra. De aquí en adelante seré una nueva criatura en el cual tú me guíes a seguir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Hasta ahí te arrepentiste, entregaste tu vida a Cristo, al Señor, pero a partir de ahí ahora debes empezar ¿a qué? A ser una nueva criatura. Debe haber un cambio en tu vida, debe haber una conversión en tu vida. Hasta ahí te arrepentiste, entregaste tu vida, pero ahora debe haber ¿qué? Una conversión. Arrepentidos y ¿qué? Y convertidos. Y muestra cómo puedes demostrar que has sido convertido, cómo puedes demostrar que realmente ha habido un cambio en tu vida. Haced frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Y es lo que dice Gálatas capítulo 5, del verso 22 al 26. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuál es ese fruto? ¿Cuál es eso? Ahí está enlistado. Todo lo que es bueno y se resume ¿qué? En amor. Amén. Verso 26 dice, 24 dice, pero los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y ustedes creen que a esos varones que Juan les predicaba y les decía, habían crucificado su carne? No, él los conocía. Juan el Bautista conocía a cada uno de ellos y por eso les hablaba sin temor, sin miedo, le decía las cosas en su cara a cada uno de ellos, porque no era como ellos pensaban, sino era como la palabra de Dios tenía que ser. Y les decía, el que ha cambiado, el que ha sido diferente, dice, pero los que son de Cristo han, dice, crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Me arrepentí, ahora ahí quedó todo atrás, todo lo que la carne venía haciendo, lo que la carne quería, ha quedado atrás. Ahora crucifico todo, lo dejo aquí crucificado y a partir de acá muero a la carne, muero a todo y trato de vivir conforme a la voluntad de Dios, con todas las pasiones y deseos que esta carne quería seguir viviendo. Se queda hasta aquí. Ahora hay un cambio de aquí para adelante y sé que ya soy convertido. De esa manera demuestro. ¿Y cómo voy a demostrar que he sido convertido? A través de lo que leímos. Está enlistado amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley que te prohíba. No ames, no tengas paciencia, no toleres, no seas manso porque eres manso. No hay ni una ley que te castigue, que te juzgue por esa razón. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley. Por eso es libre uno de decidir y decir, Señor, ayúdame a ser diferente, ayúdame a cambiar, me arrepiento de todo lo que he venido haciendo, pero de ahora en adelante quiero ser diferente, quiero ser lleno de ese fruto del Espíritu que menciona tu palabra. Hazme lleno, Padre, hazme cada día poder demostrar que realmente he sido lleno de tu Espíritu y que eso es lo que refleja en mi vida, que trato de hacer lo que dice ahí en la palabra. Si yo demuestro amor, si yo demuestro paciencia, si yo demuestro mansedumbre, estoy reflejando que realmente Dios habita en mi vida, que Cristo ha llegado ¿a dónde? A mi corazón. Ese es el fruto digno ¿de qué?
de arrepentimiento, que ha habido un arrepentimiento en mi vida, que ha habido un cambio en mi vida. Arrepentidos y convertidos. No basta solamente con entregar mi vida a Cristo y decir, Señor, ya entregué mi vida, me hicieron la oración de fe y hasta ahí, pero yo dando la vuelta, acabando de orar, sigo siendo la misma persona. No es eso lo que el Señor dice. Arrepentidos y convertidos. No solamente es arrepentirse, sino también convertirse al Señor, porque el arrepentimiento cualquiera lo puede tener en un momento de palabras, pero de hecho sigue siendo la misma persona. No ha habido una conversión. Debemos ser convertidos realmente al Evangelio, a la palabra, a las buenas nuevas de salvación. Verso 25 dice, y si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, dice, somos nueva criatura. El Espíritu de Dios ha llegado a morar en nuestras vidas. Ha venido a poseer nuestras vidas, dice. Ahora ya no andamos conforme a la carne, sino ahora andamos ¿en qué? En el Espíritu. Andamos en el Espíritu, ya no en la carne, dice. La palabra de nuestro Dios, Pablo decía, ahora el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nueva. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ahora también en el Espíritu. Por eso dice la palabra, si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Si nosotros decidimos llegar a los pies de Cristo, es porque andamos ¿en qué? Ahora en el Espíritu, ya no en la carne. ¿Y cómo vamos a demostrarlo? Con el fruto ¿de qué? Del Espíritu. Cuando nosotros amamos y decimos realmente la persona, aquel que está allá afuera, dice, pero si tú eras esto, ¿cómo ya te volviste aleluya? Ya te volviste, como le llaman muchos nombres, ¿no? Que le ponen al cristiano. Oye, de veras, si tú eras esto, tú eras el otro. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Hubo un arrepentimiento y ¿qué hubo? Una conversión. Hubo un arrepentimiento y una conversión. Ya no eres la misma persona. Ya no eres la misma persona que eras antes. Físicamente eres la misma persona. Pero en las acciones, lo que tú hacías, lo que venías realizando, ya no es lo mismo. Todo cambió. Por eso dice nueva criatura. Es las cosas que hicimos, quedaron en el pasado y de aquí para adelante son hechas nuevas porque ha habido una conversión. Hubo un arrepentimiento primero y después hubo una conversión. Verso 26, no os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, ya no vamos a querer esta carne, que es lo que quiere, ser mejor que otro. Darse la honra a uno mismo. Nunca reconoce que Dios es el que hace las cosas, que Dios es el que ha obrado en la vida de uno, que Dios es el que está siempre por delante de todo lo que nosotros hemos obtenido, que todo lo que nosotros hacemos, porque Dios le ha placido ayudarnos a estar en todo eso, dárnoslo. Por eso en el verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, envidiándonos unos a otros. Cuando tú envidias a otro, cuando tú tienes celos de otro, el Espíritu de Dios no está en ti. ¿Por qué? Porque todavía hay esas obras ¿de qué? De la carne. La carne es la que envidia, la carne es la que le da celo, la carne es la que tiene y siente ser mayor que otro. Cuando la carne obtiene algo o tú tienes algo que haces con tu trabajo, tal vez Dios te ha permitido que tú hayas obtenido algo con el sudor de tu frente y dices tú en tu pensamiento, me ha costado, pero lo tuve gracias a mi esfuerzo, gracias a mí. ¿A quién le estás dando la gloria? A ti, como persona. No le estás dando la gloria a quién? A Dios. Por eso a la palabra dice, no nos hagamos vanaglorioso, no nos hagamos que somos más que a veces que nuestro Dios, que somos más que la otra persona, que somos más que aquel que está a nuestro lado, o envidiándonos y diciendo, no, es que aquel yo también lo voy a tener y yo, eso es la vanagloria. Que no puedes quedarte atrás de los demás, siempre quieres estar arriba de los demás, quieres ser mejor que los demás. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Estar en constante conflicto con los demás, en constante pleito con los demás, constante roces con las demás personas. Eso no es del Espíritu. Siempre esas cosas son lo que hace la carne. Por eso el apóstol Pablo le hablaba a los Gálatas y le decía, es necesario que realmente si ustedes dicen que han aceptado a Cristo, que viven en la palabra de nuestro Señor, debe haber un cambio. No solo decir de palabras, yo me he arrepentido, he llegado a los pies de Cristo,
le sirvo al Señor, pero nada más se queda en ¿qué? En palabras, porque la carne sigue siendo vanagloriosa, la carne sigue teniendo celos por los demás, la carne sigue teniendo envidia hacia los demás. Es la carne la que está obrando, no ha habido ni un arrepentimiento y mucho menos una conversión. Por eso Él dice, tenemos que arrepentirnos y tenemos que convertirnos, ser convertidos, diferentes en otras palabras. En San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 6 dice de esta manera. San Juan 3, 3 al 6. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no ¿qué? Naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa que no naciere de nuevo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere, tienes que morir ¿a qué? A la carne, tienes que nacer de nuevo. Tienes que volver a nacer ahora en el espíritu. Mueres a la carne y naces como una nueva criatura, dice. Como decíamos hace rato, el que ha venido a los pies de Cristo es nueva ¿qué? Criatura. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo. Todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. Haz de cuenta que vuelves a nacer en un sentido espiritual, no literal, porque no podemos volver a nacer de nuevo. Es un sentido espiritual. Naces de nuevo. Mueres a la carne y naces en el espíritu como una nueva criatura. Y es lo que dice ahí en el libro de San Juan, capítulo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Simplemente nada más, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino, no vamos a ver ¿qué? El reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo, aunque yo diga, pero si yo hice la oración de fe, me entregué a Cristo, oraron por mí los hermanos y yo entregué mi vida a Cristo. Sí, fueron de palabras, tu arrepentimiento fue de palabras, porque a la media vuelta que te acabaron de orar, tú seguiste haciendo lo mismo, viviendo conforme a tu carne, conforme a tu voluntad, pero nunca hubo un cambio, nunca hubo una conversión en tu vida. Nunca naciste ¿de qué? De nuevo. Seguiste siendo la misma persona. Solamente hablaste, dijiste las cosas de palabra, pero en tu corazón no hubo un arrepentimiento. Por eso es necesario hacer las cosas de corazón, un arrepentimiento genuino, sincero delante de nuestro Dios y un arrepentimiento que de ahí parte para una conversión hacia un camino recto conforme a la voluntad de Dios. Cierto que no vamos a ser perfectos de un momento para otro, ya entregando nuestra vida ya a la perfección. Es un proceso, poco a poco vamos a ir transformándonos, vamos a ir cambiándonos hasta llegar a la estatura del varón perfecto, dice la palabra de nuestro Dios, día a día. Pero debe haber ¿qué? Evidencias que están demostrando, que realmente debe haber frutos que están demostrando que nuestra vida está cambiando, que nuestra vida está siendo regida ¿por quién? Por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él pensaba que era literalmente, que iba a nacer físicamente de nuevo. Dice, ¿cómo puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él lo entendía así, de esa manera, pero Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo podemos demostrar, cómo podemos entender eso? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque cuando uno viene a los pies de Cristo, como estamos hablando en esta noche, entregas tu vida a Cristo, dice, empiezas a vivir una nueva vida, empiezas a ser una nueva criatura, a vivir en el Espíritu de Dios. ¿Y cómo puedes demostrar, cómo puedes reflejar realmente que vives en el Espíritu? Gálatas capítulo 5, 22, acabamos de leer. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Esa lista que leímos. De esa manera, a eso se refería Jesús cuando le dice que no naciere del agua y del Espíritu. Cuando dice del agua, al bautismo. Tienes que bautizarte, tienes que ser sumergido en el agua, como bautizó Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo, para cumplir los requisitos, que el propósito que Dios había tenía que pasar por las manos de Juan el Bautista para ser bautizado en el río Jordán.
Por eso es que le dice, el que no naciere del agua, que no fuere bautizado en el agua, porque es simbólico. Que cuando te sumergen en el agua, queda sepultado el viejo hombre y nace ¿qué? El nuevo hombre, la nueva criatura. Ahí es donde naces de nuevo, en el agua. Eso es lo que simboliza que el viejo hombre queda sepultado. Ahí es donde naces como nueva criatura, porque sales ¿de qué? Del agua. Cuando sales del agua, simbólicamente estás naciendo de nuevo, pero ahora en el Espíritu. Por eso dice ahí, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo te puedes dar cuenta que naciste del Espíritu ya, que ya cambiaste? Cuando tú demuestras lo que dice Gálatas 5:22. Cuando tú realmente, sin que tú, ya es algo que el Espíritu Santo está haciendo ¿en qué? En tu vida. Tú buscas todo lo bueno, todo lo que demuestra amor, lo haces sin que nadie te lo pida. ¿Y eso qué significa? Que el Espíritu Santo de Dios ya está obrando en tu vida. Cuando tú ves a alguien padecer, ves a alguien con necesidad, de tu corazón siente amor, siente lo que esa persona está sintiendo y vas y le tiendes la mano. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Quién es el que está obrando ahí? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que significa eso? Que estás demostrando que realmente ya naciste de nuevo. ¿Y de qué manera demuestras? Porque hay un cambio en tu vida, como decíamos hace un rato. El viejo hombre ya quedó atrás, que eras, no sé, un drogadicto, un alcohólico, y que tú sentías que no podías dejarlo, que no sabías cómo dejarlo, pero de un momento vino a Cristo en tu corazón, entró en ti y las cosas cambiaron, quedó todo atrás, hubo un cambio en tu vida y ahora te dedicas a la palabra, a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. El Espíritu Santo de Dios obrando ahí. Estás demostrando que realmente ha habido una conversión, ha habido un arrepentimiento y también hubo una ¿qué? Una conversión. Amén. Verso, ¿en qué estamos? En el 5. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, dice, carne es. O sea, que nació en la carne, aunque se arrepienta y haga la oración de fe y diga, me arrepiento de esto y lo otro, pero no nada más fue de labios, pero en su corazón no hubo ese arrepentimiento, dice, sigue en ¿dónde? En la carne. Porque ahí nació, no quiere, no siente el deseo de hacerlo, sino nada más, ficticiamente dice. La carne, cuando el Espíritu no ha entrado, no lo deja entrar en el corazón del hombre. Por eso dice, yo estoy a la puerta. Si alguien abre la puerta y entra él, las cosas cambian, porque yo me quedo, ceno con él, y dice mi Padre también. Pero a lo mejor de labio decimos, sí Señor, entrego mi vida, pero tu corazón nunca abriste la puerta. En tu corazón nunca le abriste la puerta a Cristo, no pudo entrar. Por eso es que no hubo arrepentimiento, ni mucho menos un cambio. Por eso lo que es nacido de la carne es. Y lo que es el Espíritu, nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. La palabra nos dice y nos habla y nos enseña cada día lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. El hecho de que tengamos muchos años en el Evangelio, yo puedo decir, yo desde pequeño crecí en el Evangelio, eso no me da garantía. Eso no me da ninguna garantía de decir yo estoy haciendo o estoy realmente voy a obtener, voy a entrar en el reino de Dios porque vengo desde pequeño naciendo. No me da garantía si no estoy dando fruto de ¿qué? Dignos de arrepentimiento. Por eso el Señor día a día dirá, ese mensaje ya lo escuché muchas veces, ya lo he escuchado aquí y allá, pero no nos damos cuenta que es el Señor hablándonos a cada momento. Entonces eso significa algo. Bueno, si lo vengo escuchando seguido es porque algo hay en mí, algo está pasando, por eso el Señor me está hablando continuamente con esa palabra. Y en esta noche el Señor nos recuerda y nos dice, es necesario que nosotros demos fruto digno de arrepentimiento. Dice, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Somos diferentes al mundo. Debemos ser diferentes a lo que es el mundo. Ahí mismo en San Juan capítulo 15, unos capítulos más adelante, ya para ir terminando en esta noche. San Juan capítulo 15, versículo 1 al 6 dice, nuestro Señor Jesucristo hablando dice, versículo 1 al 6, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Hablando de ese fruto, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Mucho más fruto todavía. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hablaba a sus discípulos y nos habla a nosotros.
Nosotros ya estamos limpios porque ya venimos a sus pies, aceptamos su palabra, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora ya estamos limpios, dice. Ahí viene la conversión. En el verso 3 dice, ahora vosotros ya estamos, ¿qué? Limpios, porque nos arrepentimos, llegamos a los pies de Cristo. Ahora viene en el verso 4 la conversión. Ahora dice, permanecer en mí. ¿Y yo en qué? En vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecer en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen ¿en dónde? En mí. Si no permanecemos en Cristo, no dejamos que Cristo entre realmente en nuestro corazón, no podemos llevar fruto. No puede, dice, como el pámpano no puede llevar fruto, dice, si no permanece a la vid, así también ustedes sin mí no pueden llevar fruto. Necesitamos dejar verdaderamente que Cristo entre en nuestro corazón para llevar frutos, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Versos 4 seguimos, dice, permanece en la vid, dice, así como tampoco vosotros si no permanecen en mí. Verso 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada van a poder hacer. Así que tenemos que estar agarrados ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo, que en nuestro corazón, nuestro Señor Jesucristo esté, viva en nosotros. Él esté aquí y solamente así vamos a llevar ¿qué? Mucho fruto. ¿Y cómo va a vivir en nosotros? A través de su Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Verso 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, dice, y se secará, y lo recogen y lo echan ¿en dónde? En el fuego y arde. El que vive alejado de Cristo, dice, el que no viene agarrado de mí, el que no viene, no deja que yo lo tome de la mano como ese pámpano a la vid, dice, simplemente no sirve. Dice, es cortado, se seca y lo echan ¿en dónde? Al fuego. ¿Cómo se enciende la llama cuando echas en el fuego esa rama sequita, no ese zacatito seco? Le echas tantita y se arde, pero se va rapidito. Así lo compara, dice, esa rama seca, le echan en el fuego, dice, y arde. Se desvanece, no es nada, es cortado, es destruido. Entonces, por eso Él nos dice, tenemos que llevar fruto, pero siempre agarrado de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿La vid cuál es? Es el árbol. Es el árbol, las ramas que ya echa el árbol, dice, y los pámpanos son las ramitas donde va colgado ¿qué? Los frutos. Nosotros, dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos. Así que si una uva va a nacer, nosotros debemos estar. Somos ¿qué? Los pámpanos que está cargando ese frutito. Y donde va agarrado la rama es la raíz, es el árbol. Entonces ese es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. No lo podemos hacer si no vamos agarrados de la vid que es nuestro Señor. La palabra del Señor, y dice el versículo 17 de 2 de Corintios 5, dice de esta manera, de modo que si alguno está ¿en qué? En Cristo, nueva criatura es, lo que decíamos hace un rato. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muchas veces nos ha pasado, yo sé que a lo mejor a muchos, y lo hemos visto y lo hemos contemplado, y es lo que se está viendo, y es lo que el Señor nos está hablando en esta noche. En la calle vas y dices, trabajas, platicas con ciertas personas conocidas, y después de mucho tiempo te das cuenta que dicen que esa persona era cristiana. Y tú le preguntas y dices, ¿eres cristiano? Sí. ¿Pero por qué no te dabas cuenta? ¿Por qué no lo notabas? ¿Por qué creen? O al viceversa puede pasar con nosotros mismos. ¿Por qué creen? Porque no hay ¿qué? No hay evidencia, no hay frutos que demuestren que hemos nacido de nuevo. No hay frutos que den evidencia que nosotros hemos venido a los pies de Cristo. Pablo le dice a los Corintios ahí en su segunda carta, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas vienen a ser nuevas. Y cuando la gente se da cuenta
que ha habido un cambio y te dicen, oye, si es cierto, mira, ¿cómo lo hiciste para cambiar? Si yo te conocí que tú hacías esto, yo te conocí cuando eras esto, conocí cuando hacías el otro. Oye, pásate la receta, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál es la receta? Que viene a los pies de Cristo. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que hacía, que venía haciendo, quedaron atrás, pero todas vienen a ser ya nuevas, porque dejé que Cristo entrara ¿en dónde? En mi corazón. Hubo un arrepentimiento en mi vida y hubo una conversión en mi vida. Ahora soy una nueva criatura. Hechos 3:19 para terminar. Hechos 3:19 dice, a esto es a lo que queríamos llegar en esta noche. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros ¿qué? Vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿Qué dice nada más? Así que arrepentíos. ¿Cómo dice la palabra del Señor ahí? Así que arrepentíos nada más, dice. Así que arrepentíos y ese y es que hay algo más. Arrepentíos y convertíos, de conversión, para que sean borrados ¿qué? Vuestros pecados. Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué es necesario hacer para que nuestros pecados sean borrados? Arrepentirnos de corazón. Puedo llegar y hacer la oración de fe y decir, Señor, me arrepiento, pero acabo de orar y continúo haciendo lo mismo. No hubo ni arrepentimiento y mucho menos hubo conversión, y los pecados nunca fueron borrados. Los pecados siguen igual. ¿Por qué? Porque no fue un arrepentimiento ¿qué? Genuino, no fue un arrepentimiento de corazón, y mucho menos hubo una conversión. Por eso dice, arrepentíos y convertidos para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, porque no puede haber solamente arrepentimiento sin conversión. Si hubo arrepentimiento va a haber conversión. Es la evidencia de que hubo un arrepentimiento, la conversión. Hubo fruto ¿qué? Dignos, que demuestran que hubo. Eso es lo que significa, lo que quería decir Juan cuando dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dignos, esa palabra digno significa que demuestren que hubo arrepentimiento, que demuestren que realmente fuiste sincero y que te arrepentiste de corazón. Por eso dice arrepentíos y convertíos. Cuando tú te arrepientes va a haber una conversión. Si no hay conversión, no hubo arrepentimiento y los pecados no son borrados, siguen igual. Porque no fue un arrepentimiento, sino solamente fue de labios, solamente fue de palabras, solamente fue nada más como palabras que se llevó el viento, pero no hubo nada en el sentido espiritual. Amén. Por eso es que dice Pablo aquí en el libro de los Hechos, fue el 19 que estábamos leyendo. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y fíjense lo que dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿Qué significa esa palabra? Para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Volvemos a lo que dice, estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón y deja que entre, vendremos a él y haremos morada, dice mi Padre, y yo con él, y cenaremos, dice, con él en el sentido espiritual, cenaremos con él, o sea que lo llenará de ¿qué? De muchas bendiciones, que lo llenará de muchas cosas que el Señor te puede dar, de todo lo que el Señor te puede dar. Por eso dicen, vendrán tiempos de ¿qué? De refrigerio, tiempos de bendiciones, en otras palabras. Vendrán tiempos de muchas bendiciones, pero es necesario arrepentirnos y convertirnos de corazón. Amén. Si hemos entendido en esta noche lo que el Señor nos trajo. Amén. Pueden ponerse de pie. Vamos a orar al Señor por esta hermosa palabra que ha traído en esta noche. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque en esta noche has venido a hablar una vez más a nuestra vida. Has venido, Señor, a recordarnos que es necesario, Padre,
hacer frutos dignos que demuestren, Padre, que hubo un arrepentimiento en nuestras vidas, que hubo realmente. Hoy me desperté en la madrugada.